Dice comunicar requisitos ambientales pertinentes a proveedores externos. Entonces ella te dice a quién debes comunicar. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se le comunica? A proveedores externos o contratistas. Pero este es relacionado para cada vez que se adquiera un producto o un servicio por parte del proveedor. Para tú contratar a un proveedor, a veces le dices, trabajo contigo si es que cumples ciertos requisitos ambientales públicos. Si no lo cumples, no puedes trabajar conmigo. Generalmente es el Estado, ¿no?, el que da esos parámetros. Entonces, ¿bajo qué medio? Mediante una orden de compra, una orden de servicio o mediante un contrato. Y la frecuencia cada vez que se genere una compra o se publica un servicio. ¿Listo? ¿Quién lo hace? El área logística. Y el último, el desempeño ambiental, que también te pide la norma. El responsable del sistema de gestión ambiental, y esto ya se va por mediante informes de directorio, memorias anuales, que te dan muchos aspectos de la empresa, y el informe de revisión por la dirección, ¿no? Las reuniones de directorio que son mensuales, cada fin de periodo del tema de la memoria, y anual, de manera anual, una revisión por la dirección, dirigido a director y gerencias generalmente, y a cualquier parte interesada externa que necesite el desempeño ambiental. Esos son los 6 puntos que la norma te exige. ¿Ya? Aparte, como bien decía el segundo grupo, puedes comunicar los roles y responsabilidades para los colaboradores, ¿no? De acuerdo a su MOF, etc. Y ustedes pueden agregar un sinfín de cosas de acuerdo a lo que la empresa necesite comunicar. ¿Ya? Una pregunta, por favor. Sí. Con respecto a los proveedores, digamos, la empresa pone los requisitos de los proveedores, por ejemplo, productos químicos. Nosotros les pedimos que cumplan con el SGA, el sistema organizado, etiquetado. Y con si está eso en el estándar de nosotros, y digamos, estamos dando una facilidad que tengan otros proveedores, pero no tienen esa etiqueta, tienen una etiqueta similar del fabricante. ¿Eso sería una inconformidad o observación? No sé. Si tú tienes documentado en algún procedimiento que es un requisito para la contratación del proveedor, y sin embargo has contratado a los que no tienen esos requisitos, uno no compra. Porque tú mismo te estás poniendo la soga al cuello, tú mismo te Claro. tienes que contar este requisito. Porque hay proveedores que no están todavía adecuados a ese sistema. Entonces, y es el único que tiene el producto. Pues, ya, no podrías. A menos que en tu procedimiento indiques, aparte de los requisitos normales, a excepción de los proveedores únicos de productos y servicios. O sea, que no sabes que no hay otro proveedor que te va a dar ese servicio o ese producto. Entonces, si tú lo declaras de esa manera en tu procedimiento, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, así han diseñado, ustedes mismos han diseñado cómo se debe hacer la comunicación. ¿Listo? Como gestores de un sistema de gestión ambiental, tienen que tener la facultad de poder llenar un registro o hacerlo desde cero. Si es que yo no les hubiera dado el formato, bastaba que tengan esto para que ustedes pongan qué comunicar, aspecto a comunicar, cuándo comunicar, frecuencia, a quién comunicar, dirigido a quién, cómo comunicar, medio. Entonces ustedes mismos han podido diseñar su propio plan. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Me indica el correo que se puede compartir con el correo desarrollado. Pero si tú puedes hacerlo solo, para eso siempre ayuda. Pero está bien, te lo voy a compartir. Y respecto al otro punto que habíamos dicho de control documentario, ¿no? Con el encabezado está código
En este caso la codificación a qué corresponde. S de la empresa Supermix, por eso le ponía en el código. ASG era el área, Administración de Sistemas de Gestión. PL es el plan. 01 que es el correlativo. La fecha de aprobación del documento, la revisión. En este caso 10 veces ha sido revisado este plan de comunicación, ¿no? La 10ª actualización. Y el elaborado, la persona que ha elaborado el documento. Respecto a la aprobación y revisión que también te pedía la norma. Con esto cumplías todo ese punto de la norma. ¿Quién lo elabora? Que es el administrador del sistema de gestión. ¿Quién lo revisa? Todos los jefes de área al cual está involucrado el documento. Esta persona es responsable de medio ambiente, este es el área legal, este es el área comercial, este es el área de recursos humanos y este es el aprobado, el área de administración. ¿Sí? Entonces, aquí ves el punto que te pedía que se tenía que revisar y aprobar. El tema de la pérdida de la confidencialidad con el último punto. No debe ser copiado sin la autorización del área de administración del sistema de gestión. Entonces, ustedes pueden diseñar la documentación para cumplir con el requisito de la norma. Creo que el código es el formato de la empresa. Así es. Sí, hay empresas que ponen hasta 10 dígitos, imagínense, pero bueno, depende de la empresa. La versión siempre tiene que ser 0. Depende también del que diseña el sistema. Si 00 o 01. Cuando lo va a probar, es con nombre y firma, pero con cargo, no con el área. O solamente De por sí tiene que estar el nombre y la firma. El cargo podrías demostrarlo en el momento de la inspección. Yo soy jefe de compra, que si también, particularmente cada vez que yo pruebo un documento, yo pongo así, que está el nombre, que lo firme, pero que ponga su sello. Ahí está el cargo. ¿Listo? Preguntas, consultas sobre comunicación e información documentada. No. Continuamos. Y entramos al requisito 8 de la norma, el capítulo 8, que es operación. Pero esto que vamos a hacer los trabajos Ya chicos, continuamos, ¿ya? 8.1, planificación y control operacional. La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 1 y 2. Se debe implementar y controlar y mantener procesos necesarios. ¿Para qué? Para satisfacer al sistema de gestión ambiental. ¿Ya? Y establecer acciones determinadas en los apartados 6.1. ¿6.1 qué es? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. En
Entonces ya estamos hablando de los riesgos y oportunidades del sistema de gestión que habíamos identificado anteriormente. Cuando habíamos visto esa matriz de riesgos y oportunidades, al final decía acciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son acciones para abordar esos riesgos o para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Entonces aquí ya te está diciendo este 8.1, pon en práctica esas acciones que te estás poniendo ahí. ¿Qué más nos pide el 6.1? Los aspectos ambientales. Entonces, cuando hemos terminado de hacer el taller de aspectos ambientales, también ustedes tenían que poner controles operacionales. ¿Sí? Controles operacionales de acuerdo al nivel de significancia de los impactos ambientales que habían identificado anteriormente. Y en el apartado 6.2, ¿cuál es el 6.2? Objetivos ambientales y su planificación para lograrlos. Entonces los objetivos ambientales también tienen que tener una, ¿qué habíamos dicho? Los objetivos al final, ¿cómo se controlaban los objetivos? Mediante una meta. Entonces esa meta, ese indicador que tú te has puesto para medir, es tu modo de planificar cómo vas a lograr de acuerdo a tu objetivo ambiental. Entonces, 3 puntos que tienes que tener en consideración para el cumplimiento de este requisito. El primero, riesgos y oportunidades y sus acciones para abordar los riesgos y oportunidades. El tema de los controles operacionales de acuerdo a tus impactos ambientales y el tema de cómo cumplir con tus objetivos ambientales. ¿Listo? El establecimiento de criterios de operación para los procesos. ¿Cómo vas a operar, cómo vas a controlar todo lo que hemos identificado en estos 2 requisitos? Y la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios de operación. ¿Cómo vas a controlar esos procesos? Primero define qué procesos van a integrar dentro de la organización para el control de estos puntos, y una vez que has definido esos procesos, implementa los controles que te estás planificando en cada uno de estos requisitos o de las matrices que hemos visto anteriormente en las otras clases. La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario. Cada vez que haya cambios en la organización que te afecten al sistema de gestión ambiental, los tienes que identificar, y si los identificas tienes que controlarlos porque pueden representar un impacto, un aspecto ambiental significativo. ¿Sí? Entonces, cada vez que haya mejoras dentro de los procesos, hayas adquirido una nueva tecnología, hayas cambiado el modo de trabajo, tu procedimiento de trabajo, siempre tienes que analizar sus consecuencias. Y esas consecuencias, identificar si te va a incurrir en un aspecto o un impacto ambiental. ¿Sí? Y si ese fuese el caso, tienes que controlarlos. ¿Sí? Controlar esos cambios, que son planificados. ¿No? Uno de la noche a la mañana no vas a comprar una maquinaria porque se te antojó. No. Antes de la compra tienes que identificar los pros y los contras de esta maquinaria. Y una vez que ya has decidido comprar esa maquinaria, ya sé que me va a generar un polvo, me va a generar ruido, me va a generar derrame de hidrocarburos, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, antes de comprarlo, ya tienes que planificar el cambio que va a ocurrir dentro de la organización. Y aquellos cambios no previstos, generalmente se dan las contingencias en los planes de emergencia. Entonces, si es que siempre va a haber cambios no previstos en una organización, porque una organización no puede controlar todo al 100%, no sería la empresa perfecta, ¿no? Y la empresa perfecta no existe. Entonces, va a haber siempre algunos cambios que no puede planificar la empresa, pero tiene que tener en consideración que podría ocurrir situaciones de emergencia que te van a afectar al sistema de gestión ambiental. Y tienes que ser consciente
de las consecuencias que pueden generar estos cambios no previstos o esas posibles situaciones de emergencia. ¿Con qué fin? Detener o mitigar los efectos adversos, que generalmente son las respuestas a esas emergencias que ocurren en una organización. Y ya lo vamos a ver en el siguiente requisito. La organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. ¿A qué se refiere ese punto? ¿A qué quiere? Mira, dice los procesos contratados externamente. Ya estamos hablando de los proveedores. ¿Sí? Estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Que estén controlados es que yo les vaya a hacer unas auditorías a ellos previos y controlar sus procesos para un sistema de gestión ambiental. Estoy controlando cómo deben realizar sus procesos porque yo les estoy dando formas de trabajo. Si vas a trabajar conmigo, cumple con mi procedimiento. Si no, no puedes trabajar conmigo. Ese es un caso. Y el otro caso que tiene influencia sobre ellos. Ya está bien, no me voy a meter en tu forma de trabajo, pero si quieres trabajar conmigo, tienes que cumplir esos requisitos previos para ser contratado. Como me comentabas tu ejemplo. Son dos cosas. Que yo controle sus operaciones o que tenga influencia sobre ellos. Son dos puntos distintos. ¿Listo? Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se vaya a aplicar sobre estos procesos, ¿no? Como les indiqué, si quieres trabajar conmigo, cumple mi procedimiento interno o tiene un tema de homologación externa para poder trabajar conmigo. En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer los controles según corresponda para asegurarse que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto y servicio considerado en cada etapa de su ciclo de vida. Entonces, si es que tú tienes acceso, puedes controlar desde la adquisición de la materia prima, tienes que tener en consideración qué controles vas a aplicar sobre esas empresas o sobre tus operaciones en el caso de que tú extraigas esa materia prima. Entonces ahí están hablando desde una perspectiva del ciclo de vida, desde la extracción, el primer punto. ¿Sí? Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda. Lo que habíamos visto anteriormente, igual, ¿no? En el plan de comunicación que te decía, establece los requisitos para la adquisición de productos o la adjudicación de servicios para que estos proveedores nos brinden este producto o servicio. ¿Sí? Tú estableces esos requisitos. ¿Quieres trabajar para que tú puedas vender un producto? Tienes que tener una etiqueta ambiental. Si no tienes esta etiqueta ambiental, no te puedo comprar porque el Estado me exige. Ahí están esos requisitos. ¿Listo? Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas. Si es que yo voy a contratar contigo el servicio, tenemos que hacer una evaluación de los posibles impactos ambientales que tu servicio me puede generar. Entonces yo haré una evaluación y te tengo que comunicar al proveedor eso que yo he identificado previamente. ¿Sí? Para que ellos tomen control antes de que me brinden el servicio. Para hacer que controles ellos lo han aplicado. Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte, entrega, el uso del tratamiento, al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos y servicios. Que ellos, si es que yo voy a contratar el servicio de un proveedor que me va a hacer la disposición de residuos sólidos o de residuos peligrosos o residuos químicos, primero tengo que asegurarme cómo se va a hacer este proceso. Entonces, ¿qué le puedo exigir yo al proveedor? ¿Quieres trabajar conmigo? Dame tu procedimiento para la disposición de estos residuos y verificar si es que cumple con lo que tú necesitas. ¿Sí? Porque tú también eres responsable de los residuos que tú estás generando como organización. ¿Sí? Entonces la norma ya te exige que veles por esos aspectos e impactos que tú generas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, como hemos visto aquí. Desde la materia prima, si es que hablamos de proveedores, si es que hablamos de
de los servicios que nos van a dar y sus controles, y sobre la disposición final de los residuos que se está generando. La organización debe guardar la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza de que los procesos sean llevados a cabo según lo planificado. Entonces, si es que yo he tenido controles operacionales tanto para mis procesos internos como los procesos de los contratistas, tienen que guardar información documentada. ¿Qué quiere decir? Los registros de los controles operacionales que se han llevado a cabo. Si es que ellos tenían que tener para la disposición de residuos, pesar la cantidad de residuos sólidos, tendrán que guardar los registros del pesaje, las guías de remisión, a dónde se han llevado desde el punto de origen hasta el botadero, en el caso, si es que fuese el caso, para la segregación de estos residuos sólidos. ¿Sí? Entonces, toda esa información se tiene que guardar como información documentada. ¿Cuánto tiempo me permite guardar eso? Lo decide la empresa a menos que sea un requisito legal. Entonces, por eso es necesario que el área, como habíamos visto en la parte de requisitos legales, que se identifiquen cuáles son aquellos necesarios para los requisitos. Pero si no hay un requisito legal que te aplique, tú lo decides. ¿Sí? Y preparación y respuesta ante emergencias, que es el segundo punto de este capítulo. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el 611. ¿Y cuál es el 611? El 611 te habla de generalidades, pero este 611 te habla de otros puntos, del 611 al 614, que ya abarca aspectos ambientales, requisitos legales, planificación de acciones. ¿Sí? Entonces tienes que tener en consideración todas las posibles situaciones de emergencia que pueden generarse a través de impactos ambientales, a través de incumplimiento de los requisitos legales o una mala planificación de los cambios. Estos tres puntos te pueden dar situaciones de emergencia, en el caso de que tú no tengas un debido control. ¿Cómo? Dice, prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. ¿Qué situaciones de emergencia podría darse en una organización? Emergencias ambientales, ¿no? Derrames, fugas, explosiones, etc. ¿Sí? Todas esas son tus situaciones de emergencia. Por ende, tienes que identificar los aspectos, los impactos ambientales que pueden generar cuando ocurran estas situaciones de emergencia. Responder a situaciones de emergencia reales. Pero para tú responder a situaciones de emergencia reales, ¿qué tienes que hacer? Simulacros. ¿Sí? Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia o al impacto ambiental potencial. Prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia. Tomar sus acciones. Entonces tú ya tienes que establecer acciones previamente para cuando sucedan estas situaciones de emergencia responder inmediatamente. Tú tienes que elaborar estas acciones antes de que ocurra, de manera preventiva. Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible, lo mismo simulacros, ¿no? ¿Qué tan efectivos son los simulacros que tú estás generando de acuerdo a cada situación de emergencia? Tienes que evaluar la efectividad de tus simulacros. Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que hayan realizado pruebas. Entonces, yo ya me he establecido mi programa de simulacros, tengo que evaluar mi efectividad de los simulacros y de acuerdo al análisis o al resultado de este simulacro tengo que tomar esas acciones. Porque los simulacros pueden ser efectivos o no pueden ser efectivos, y si no son efectivos tienes que identificar la causa de por qué está fallando.
y sobre esa causa de por qué está fallando, tomar esas acciones para que el siguiente simulacro sea algo necesario, algo para evitar que la situación de emergencia se vuelva real, ¿no? Proporcionar información con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda a las partes interesadas pertinentes y a las personas que trabajan bajo su control. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo situaciones de emergencia potenciales, tengo que capacitar a estas personas para que puedan responder a estas situaciones de emergencia. No basta que tenga mi plan de emergencias, lo publico y se acabó. Si es que yo tengo una emergencia de derrame, tendré que crear una brigada ante ese derrame, posibles situaciones de derrame. En estas situaciones de derrame, ellos tienen que ser capacitados sobre las acciones que se están planificando. No todos o no toda la organización va a formar parte de esta brigada, de este comité. Van a ser personas específicas que la alta dirección va a designar como responsable. Y si yo trabajo continuamente con proveedores o con algunas partes interesadas externas, también tengo que preparar a esas partes interesadas externas porque van a estar dentro de mis actividades, de mis operaciones. Por ello también son partícipes de esta situación de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un tema de capacitación en tu plan de capacitación, que lo van a revisar en auditorías para preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe mantener información documentada en la medida necesaria para dar confianza que los procesos se lleven a cabo de la manera planificada. ¿Qué información documentada va a entrar dentro de este requisito? Tu plan de contingencias, tu plan de respuesta ante emergencias y de por sí todos los registros que te va a pedir tu plan, que es tu plan de capacitación, tu plan de simulacros o tu programa de simulacros, los registros de incumplimiento de estos programas, etc. La conformación de brigadas o conformación de comités, que se hayan establecido las funciones de cada responsable del comité, que se hayan establecido las acciones para cada emergencia potencial, etc. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de un plan de contingencia, plan de respuesta ante emergencia. ¿Alguien tiene un USB que me pueda prestar? No sé por qué no Este es un plan de emergencia, de contingencia de recursos que incluye tanto seguridad y medio ambiente. Este es un documento que debería tener toda empresa que tiene un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión de seguridad. ¿Listo? ¿Qué va a incluir? Entre muchas cosas, la creación de un comité de crisis, esto se llama comité de crisis, capacitaciones, simulacros, las operaciones de respuesta, procedimientos, la comunicación que debe existir dentro de la organización, y bueno, varias cosas más, ¿no?, que vamos a ver de manera rápida. Esta empresa, por ejemplo, tiene una política de contingencias específica para lo que son contingencias. ¿Qué podríamos hacer para integrarlo a nuestra política de sistema de gestión ambiental? Recabar compromisos de esta política e integrarlos a nuestra política general, ¿no? ¿Cómo podrían más o menos dibujarlo? Nos comprometemos a, ¿no?, cumplir o establecer controles operacionales para mitigar los aspectos o impactos ambientales significativos como resultado de las situaciones potenciales de emergencia. Es algo que podría ir un compromiso adicional a su política. El objetivo general y específico de este plan, este alcance, no se vayan a confundir, es el alcance de este documento, no es el alcance del sistema de gestión ambiental.
¿Cuál sería el alcance de este documento? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién puede decir cuál sería el alcance de este documento relacionado a la respuesta de emergencias? Las situaciones de emergencia, ¿no?, que se crean en una organización. Ese es su alcance, simplemente. La organización, bueno, elabora unas cartillas de difusión, y esto sí es importante: la creación de un comité de crisis o la creación de una brigada, como se llama en otras empresas. Ustedes tienen que diseñar cómo se va a formar esta brigada para la respuesta ante emergencias, o este comité. ¿Por qué? Porque este comité va a tener la responsabilidad de definir las acciones o determinar cuándo es una situación de emergencia real y cuándo va a activar su comité de crisis, o las posibles acciones que se van a ejecutar para mitigar esta situación potencial. ¿Sí? Generalmente son las gerencias de operación las que van a integrar este comité de crisis, y hasta jefe de mantenimiento, paramédicos en el caso de que existiese, y si la empresa es muy pequeña, obviamente van a ser los mismos operadores, los mismos trabajadores del área, ¿no? Es un organigrama para ver el comité de crisis, quién lo preside, el gerente de operaciones, y cómo van a ir desarrollando de acuerdo a un coordinador, una brigadas, ¿no?, jefe de brigada de rames, de lucha contra incendios, y ya de acuerdo a cada situación de emergencia. Se definen las responsabilidades de cada involucrado en esta brigada, ¿sí? Y aquí se definen qué se hacen, las acciones que se hacen después de cada situación de emergencia. Cómo se va a dar el tema de la comunicación cada vez que se activa una situación de emergencia, ¿no? En este caso, el que observa la emergencia le va a indicar al jefe de área, o directamente también puede hacerlo a través del comité de crisis, para activar una posible situación de emergencia. El tema de capacitación y simulacros, ellos lo desarrollan, pero no basta con esto, hay que hacer un programa, hay que hacer un plan de capacitación de las situaciones de emergencia que existen de acuerdo a sus operaciones. ¿Listo? Si yo trabajo en una empresa que se dedica al transporte de hidrocarburos, tengo que identificar que mi posible situación de emergencia, ¿cuál va a ser? El derrame de hidrocarburos. Si existe esta situación, tengo que capacitar a mi personal. Habrá una capacitación sobre el derrame de hidrocarburos. Tiene que identificarse. Y los simulacros, ¿cada cuánto voy a generar el simulacro? De acuerdo, y eso hay que tomarlo en consideración de acuerdo a la rotación de personal que existe en su empresa. Si tienen una alta rotación de personal, tendrían que hacer estas capacitaciones más seguido, cada vez mensual, cada 2 meses o cada quincena, de acuerdo si es que hay mucha rotación de personal. Una comunicación a las autoridades competentes, obviamente hay un requisito legal que te exige que se debe comunicar cuando existen emergencias ambientales, ¿no? Porque se tiene que declarar. Y ya al final se habla, los equipos que se están usando justamente para controlar las situaciones de emergencia, y aquí por ejemplo está el plan de capacitación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos como mínimo que debe tener un plan de respuesta ante emergencias? La creación de un comité. Antes de crear este comité tienes que identificar las situaciones potenciales de emergencia que están relacionadas a tus operaciones. Después creas el comité. Después tienes que definir las funciones y responsabilidades de tu comité. Después tienes que ver el tema de la comunicación que debe existir una vez que se identifica una situación de emergencia. Cómo se va a activar tu comité de crisis. Después, tienes que definir las acciones del antes, durante y después de una situación de emergencia. Después, tienes que desarrollar un plan
de capacitación y un programa de simulacros, de acuerdo a cada situación de emergencia encontrada. Puntos básicos que debería tener tu programa. ¿Listo? Tu plan de emergencia. Otra vez nos juntamos en grupos y tenemos un taller de respuestas de emergencia. Ya, ¿qué es lo que tienen que realizar? El caso nos indica, ¿no? Esa es una empresa de transporte de materiales peligrosos de diferente índole a requerimiento del cliente. Está ubicado en la provincia constitucional del Callao. Los servicios que se ofrecen son transporte terrestre de materiales peligrosos y transporte marítimo también de materiales peligrosos. ¿Qué transporta? Combustible, líquido gaseoso, minerales, productos químicos como sulfatos, carbonatos, nitratos, cal, cemento, explosivos, residuos contaminados biológicos. Todo ese es su rubro de que puede transportar. Asimismo se le está dando un pequeño organigrama de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pide? Atrás está elaborar una política ambiental de la empresa de transporte que nos pide todos los requisitos de la norma. Ya lo hemos hecho anterior, pero nuevamente hay que hacer una política sobre esta empresa. Desarrollar los objetivos ambientales de acuerdo a la política y se les ha dado un formato de los objetivos. En este formato tienen que relacionar todos los objetivos que van a sacar de su política a cada compromiso que ustedes han establecido en su política. ¿Sí? Ya lo habíamos visto anteriormente. Tienen que poner el responsable y el indicador que van a necesitar para el control de este objetivo y qué meta ustedes se van a planificar. ¿Listo? Me completan este formatito. Después dice identificar las situaciones potenciales de emergencia. En la misma hoja del caso, me ponen ahí qué situaciones de emergencia han identificado de acuerdo al caso. ¿Listo? Después realizar un programa de simulacros, y ahí tienen un formato de simulacros. ¿Qué van a poner ahí? De acuerdo a las situaciones de emergencia que han identificado, van a hacer su programa de simulacros y su plan de capacitación, de acuerdo a esas emergencias que han identificado. Después tienen que desarrollar el organigrama de un comité de crisis. ¿Cómo van a hacer ese organigrama de comité de crisis? De acuerdo al organigrama que está en el caso. Ustedes lo proponen. ¿Listo? ¿Duda, preguntas sobre este taller? Listo, chicos, tenemos hasta el final de la clase para desarrollar este taller. Ya, chicos, entonces para la siguiente clase bien terminado igual y continuamos. Quizás la siguiente clase, si nos da tiempo, hay una pequeña evaluación, así que igual tenemos que hacer. ¿Ya?